Hello guys, welcome to the lesson number 2 of this pre-intermediate level, and in today's class we'll talk about the difference between since and for. These are two very common words that we'll easily find in the present perfect tense, and that's why it is very important to talk about them today. Sí, es muy importante hablar de ellas hoy porque quiero que tengan todo eso muy claro. We're not only going to see the difference between since and for, but also we're going to practice when to use have and has. Vamos a practicar un poco también eso de uso de have y has. Espero entonces que sea de su grado y que podamos aprender sin ningún problema el día de hoy, ¿ok? Ok, let's start with since. Since podría significar desde o desde que, ¿sí? Aunque tiene otros significados como ya que o pues, son significados que son utilizados para argumentación y en este momento en presente perfecto no se trabaja, a no ser que estemos haciendo otro tipo de oraciones. Bien, aquí no lo vamos a trabajar, so write this down please, vamos a escribir estas. ¿Cuándo lo usamos? Para indicar una referencia de tiempo en el pasado que aún está vigente. ¿Cómo así, Pacho? Es decir, vamos a usar since para hablar de un inicio de una actividad, suceso, acción en el pasado que no se ha finalizado, que aún está vigente. Entonces hablamos de punto de partida más no del punto de finalización en el presente. Por eso entonces que se trabaja mucho en el presente perfecto y estas palabras las vamos a ver en todos los tiempos perfectos muchas veces, ¿ok? For lo utilizamos, ya saben que for también significa para, pero mire que ahí no está. Porque for, además de que es para, también es porque, para hacer una pregunta similar a because, entonces pueden trabajarlo así. Pero en presente perfecto, estas son las definiciones que se ajustan más, por, durante o desde hace. ¿Para qué usamos? Para indicar el periodo de tiempo o la duración de algo. Puede ser en presente, pasado o futuro. No hay problema con eso. Ya saben entonces que ellos dos están compartiendo un desde, pero este es desde que y el otro es desde hace. Entonces prácticamente esa es la diferencia más grande que tenemos. Now in here we have 6 different sentences, and each sentence has some blanks because I want you to please try to fill in these blanks first, and at the end you can compare your results. Puedes comparar tus resultados y lo haces en este momento. Look at this number 1. Number 1 has 2 options. The first one is the question. That's why we have the letter Q here, because the letter Q stands for question and the letter A stands for answer. Entonces pregunta y respuesta, así lo van a encontrar en la práctica. At this moment we're not going to make the question yet because we're going to start with the answer. Vamos a comenzar con la respuesta y ahorita hacemos la pregunta. So Michael and Jenny, o Jenny también como lo quieran decir, be vets many years. Entonces, ¿cómo sería acá esto? Michael y Jenny han sido veterinarios muchos años. Entonces vamos a hacerla primero. ¿Cómo la haríamos, muchachos? Michael and Jenny what? Which is the auxiliary that we're going to use here? Remember that for the present perfect we have 2 auxiliaries and they are have and has. Which of them are we going to use? In here we're going to use have. Aquí me doy cuenta de quienes estudiaron la lección pasada. Y Michael y Jenny son ellos, entonces por eso utilizamos have por el pronombre que tenemos. Entonces esta conjunción and está prácticamente haciendo ese grupo. Michael and Jenny have. This is the verb be, but it is in a simple form. And I can't put the verb be here. Why not? Because I need this verb to be in the past participle form. Necesito que esté o sea en la forma de pasado participio, and that's why it's very important to have the list of the verbs. Yes, tengamos esa lista de verbos. Si no la has descargado, vamos a hacer clic en ese enlace para que tengas esa colección que es importante. Okay, let's continue. If you take a look at the list of the verb, in the third column, you're going to see the past participle of the verb be, and it is been. Es el pasado participio been, que significa sido o estado. ¿Cuál significación o cuál significado sería el que vamos a usar? ¿Sido o estado? ¿Ustedes qué dicen? Michael o Jenny han estado veterinarios. Estado no, sido. Entonces usted tiene que ajustarlo. Cuando veas varias definiciones, lo vas a ajustar. Han sido veterinarios y luego viene many years. Many years, ¿qué es entonces? Many years es una referencia de tiempo o un periodo de tiempo. ¿Ustedes qué dicen? Estamos hablando de un periodo de tiempo, una duración de algo. Entonces, esa duración de algo utilizamos for many years. Entonces, ahí está esa respuesta de la número 1. Now, let's make the question. To make the question, we can use one of those 2 expressions that we have, how long or since when. Cualquiera de ellas estaría muy bien para hacer esa pregunta. Yo voy a preguntar, ¿hace cuánto tiempo han sido Michael y Jenny veterinarios?
Y en este caso voy a utilizar este how long. Ahorita hacemos una con since when, que también se puede. How long is part of the WH questions. Parte de esas WH questions que siempre abren la pregunta. Recuerden que los auxiliares también abren la pregunta. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que moverlo. Pero primero, antes de los auxiliares, van los WH questions. Así que si tenemos WH question, tenemos que iniciar con esa muchacho. ¿Listo? No se puede trabajar solamente así, porque en este caso vamos a preguntar ¿hace cuánto? Entonces utilizamos esta. Ahora sí, después de esa vamos a trabajar ese have y luego mencionamos los sujetos porque hacemos el cambio. How long have Michael? Yes, no es Michelle, es Michael and Jeannie o Jenny, que ha escuchado ambos. Si es Jenny. ¿Qué más? Sido. Entonces, been y vamos a colocar aquí vets. Entonces, muy fácil. How long have Michael and Jenny been vets? Muy fácil. Entonces, ¿cómo realizaríamos la pregunta? And this is the answer. Esa es la respuesta para eso. Now, let's make number 2. Look at number 2, the answer. Michael or Jeannie, yes, o Jenny, ya saben, not live in the city outskirts in March. Sí, tenemos ahí ese mes. The city outskirts mean las afueras de la ciudad. Eso significa eso. Entonces, tenga muy presente esto que vamos a hacer acá. Michael or Jenny, what? Which is the auxiliary that we're going to use? Have or has? Which one? Piensen muy bien. And here it is. Has. Para sorpresa de muchos de ustedes, aquí va es has. Pacho, pero si aquí estamos hablando de Michael y Jenny. Aquí era Michael y Jenny. Aquí es Michael or Jenny. This is a different conjunction from this one. And makes a group. And or makes an option. ¿Sí? And hace un grupo y esto hace es una opción, uno de los dos. Al ser uno de los dos queda en singular la oración. Entonces Michael o Jenny y por eso utilizamos ese has not. Bien, tengan muy presente eso, muchachos, que son aquellas pequeñas cascaritas o conchitas de mago que a veces encontramos en los ejercicios, que ustedes los profes dicen que, el profe me la puso ahí porque quería que yo fallara. No es eso, para que ustedes analicen muy bien. Okay, let's continue. Michael or Jenny has not or hasn't, remember in the short form, hasn't lived. This is the simple form of this verb, but we need the verb live in the past participle, and we say lived. Mire que acá coincide en pasado simple y en pasado participio porque es un verbo regular. Mucho cuidado que no es la pronunciación live, porque live se puede, pero ya el live es un adjetivo que es en vivo. Por ejemplo, un concierto, a live concert, un concierto en vivo, o live streaming, una transmisión en vivo. Aquí es live, del verbo vivir, ¿cierto? Hay otro que es life, que es vida, ese es el sustantivo. Entonces tengan muy presente ese tipo de diferencias. Now let's continue. Michael or Jenny has not lived in the city outskirts. And then we have this month, March. Tenemos ese mes que está haciendo ahí. Pensemos un poco. ¿Está hablando de un periodo de tiempo o una referencia de tiempo? Estamos diciendo durante todo marzo, ¿sí? O por todo marzo. No estamos hablando de ese tiempo, estamos hablando de una referencia de tiempo y marzo nos está ayudando para esa referencia. Entonces, desde marzo, mire que así lo trabajaríamos. Now let's make the question for number 2. In this case, I'm going to use the expression since. Since when? Desde cuándo. And remember that we have to move these two words here to the beginning because this is a negative question that we're going to make. Vamos a hacer una pregunta negativa. ¿Desde cuándo no han Michael y Jenny vivido? ¿Sí? Entonces vamos a hacerla así, no han. Vamos a mover esos dos y lo podemos mover en la forma corta, aunque si quieren lo pueden dejar en la forma larga, no hay problema. Since when hasn't Michael, yes, Michael or Jenny, Michael or Jenny, si me iba a enredar un poco con ese Michael ahí, Michael or Jenny, ¿qué más? Lived in the city outskirts, ¿sí? En las afueras de la ciudad. Anoten esta buena palabra que no la habíamos trabajado en ningún momento en nuestro curso. City outskirts. Since when hasn't Michael or Jenny lived in the city outskirts? ¿Desde cuándo Michael y Jenny no han vivido en las afueras de la ciudad? Ahí está entonces la respuesta que tenemos para esa número 2. Now let's continue with number 3. The answer, one of the racers not win
a medal yet. Be careful with this yet. Esto es una recomendación que les hice en la clase número 1, que ya tendrían que haber visto el uso de already, still, yet, never, ever. Listo, entonces para que no se extrañen viendo este tipo de cosas. Oh, now here we say he is racing, él está corriendo. Entonces, one of the racers. Which is the auxiliary that we're going to use? Which one? ¿Cuál vamos a utilizar? Have or has? Think about it. Vamos a pensar muy bien. In this case, we say has. Pacho, why? If we are talking about the racers, no, my friends. We're not talking about the racers. We are talking about one of the racers. Uno de los corredores. Pasa lo mismo que arriba porque es en singular. Entonces tengan muy presente eso, ¿bien? One of the racers has not or hasn't. This is the verb win in the simple form, but we need it in a past participle, so I put one. Yes, that's why it's very important to have the list of the verbs, because sometimes we forget it. Sí, lo olvidamos algunas veces. A medal yet. No ha ganado una medalla todavía o aún. Y luego aquí vamos a analizar esto. He is racing, él está compitiendo. Entonces, ¿cuál sería la más adecuada? Desde que él está compitiendo, o por, o durante, o desde hace, él está compitiendo. ¿Ustedes qué dicen? Aquí es since. Entonces, él está compitiendo, prácticamente se vuelve en esa referencia en el tiempo, desde que él está compitiendo. Very good. Now we're going to make the question, and this is going to be a negative question. Es una pregunta negativa también, porque estamos hablando desde cuando no ha ganado. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar y voy a utilizar ese how long esta vez, ¿sí? Aunque se pueden intercambiar, no hay problema, ¿sí? Prácticamente cuando hablamos since when, estamos desenfocados desde el de cuándo, dígame desde el principio. Esta es un poco más abierta. How long what? Hasn't, yes, the negative. How long hasn't one of the racers, ¿sí? Uno de los corredores, ¿sí? Ganado una medalla. Entonces, ¿cómo sería? Won a medal. Ahí entonces tenemos nuestra pregunta. How long hasn't one of the racers won a medal? ¿Hace cuánto uno de los corredores no ha ganado una medalla? And this is the answer. Y esta es toda la respuesta. One of the racers hasn't won a medal yet since he is racing. Desde que él está corriendo o compitiendo. Now, let's take a look at number 4. Number 4, the answer. You already, be careful, already sing, this is the verb, that song a long time. ¿Qué vamos a decir? Tú has cantado ya, o ya has cantado, esto ya lo vimos entonces. Aquí, ¿qué viene? ¿Cuál es el auxiliar? Which is the auxiliary? In here we say have. Have already and sing, the past participle of sing is sang. Ahí tenemos el pasado participio. Recuerden que acá el already va entre el auxiliar y el verbo base que estamos trabajando. Entonces por eso queda a la mitad, una de las reglitas que se trabajaba en ese video de already. ¿Ok? Esa canción por un largo tiempo o desde un largo tiempo, ¿ustedes qué dicen? Since o for. Estamos hablando de long time, a long time, un largo tiempo, o sea que es un periodo de tiempo, muchachos. Quiere decir que acá es for a long time. Listo, ahora vamos a preguntar, ¿hace cuánto tiempo has cantado esa canción? Entonces, ¿cómo sería? How long, muy fácil. How long, y recuerde que hacemos el cambio del auxiliar. How long have you sang, ese es el participio pasado del verbo sing, that song? Ahí estaría entonces nuestra pregunta. How long have you sang that song? ¿Hace cuánto tiempo has cantado esa canción? Entonces ahí está colocado esa opción. Listo. You have already sang that song for a long time. Okay, let's take a look at number 5. Gerson, aprovecho para saludar a Gerson Mejía allá en Guatemala, en Puerto Barrios. Un saludo para ti, Gerson. Aquí está el ejercicio que te voy a dedicar en esta lección. Espero que estés aprendiendo muy fácil esto. Ok, Gerson nunca ha estado en la capital. Él vive en Guatemala. Entonces, ¿cómo lo haríamos, muchachos? Mucho cuidado con este never que también lo practicamos. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Which is the auxiliary here? We say has. Gerson has never. Esta es una expresión negativa. Nunca ha estado. Pacho, pero si es nunca ha estado. Sí, pero como tenemos este never acá, expresión negativa, aquí tenemos que colocar el has. Por eso los invité a que vean ese video, para que no se extrañen un poco con esto. Gerson has never. ¿Cuál es el pasado participio? The past participle is been. Vamos a hablar entonces a continuación de algo. Normalmente, para indicar que se ha ido a algún lugar, ¿sí? Entonces nosotros indicamos la preposición to. ¿Sí? Ya les voy a indicar cuándo utilizaríamos la preposición in, pero por el momento siempre vamos a indicar to, a menos que, ya les voy a explicar lo de ese a menos que.
Harrison has never been to the capital. Ha estado en la capital. ¿Qué quieren aquí? Este parte de él vive en Guatemala es un periodo de tiempo. No, estamos hablando de una referencia de tiempo, ¿sí? Aún vigente, de que él vive en Guatemala, todavía está ya viviendo el hombre. Entonces, ¿cómo sería acá? Since he lives in Guatemala. Entonces, acá estaría la oración número 5. Esta prácticamente la he montado para hablar la diferencia entre estos dos, to and in, y no vamos a tener pregunta. Let's continue with number 6. We, look at this ever, para decir nosotros nunca hemos estado en Nueva York, ¿sí? Un mes. Entonces, mucho cuidado acá. Aquí teníamos never y aquí tenemos ever. Which is the auxiliary that we're going to use? In here, we're going to use haven't. We haven't ever. Recuerde, expresión negativa con positiva, positiva con negativa. No podemos caer en doble negaciones, tengan cuidado. We haven't ever. The past participle is the same. Been. In here, ¿cuál vamos a usar in here? ¿Cuál vamos a utilizar acá? ¿Cuál sería? Acá vamos a utilizar in. ¿Por qué, Pacho? Mire lo que viene. Estamos hablando de one month. Estamos hablando prácticamente de una permanencia. One month, aquí ya estamos hablando de un mes. Es un periodo de tiempo y va a corresponder ese for. Entonces, ¿por qué se va a utilizar aquí in y aquí to? Entonces, to está hablando prácticamente de esa visita, ¿sí? Entonces, nunca ha estado en la capital desde que está en Guatemala, prácticamente una visita. Pero acá estamos hablando de la permanencia, ya que se indica un periodo de tiempo. Entonces, cuando se indique un periodo de tiempo, utilizamos in. Si no, entonces simplemente to. Ok, guys, espero entonces que les haya gustado mucho esta lección número 2, que vayan y practiquen haciendo clic acá, descargan la hojita de práctica, puede ser en Excel o en PDF, como la quieran practicar, desde el celular o desde el computador, para que puedan mejorar, porque esa es la manera de mejorar. ¿Cómo? Practicando. Y esta práctica va a ser muy especial porque tiene 2 hojas y vamos a tener también unos ejercicios de escucha and the audio results, los audio resultados, para que nos ayudemos un poco a mejorar esa escucha. Como ven, estamos subiendo el nivel. Ya estamos hablando más en inglés. Al principio no vamos a entender todo en inglés, no se desanimen. Unos en el video pasado me decían, es que está hablando mucho en inglés. Muchachos, tenemos que empezar a tener un contacto con el inglés, si no, ¿para qué lo estamos aprendiendo? Listo, entonces no nos podemos asustar. Bye bye, my friends. Thanks for your time. Thank you for watching and see you next class. And don't forget to subscribe and share this video with many other people, okay? Bye bye.